buenas tardes. A nombre del Instituto Nacional Electoral, les damos la más cordial bienvenida a este webinar, Expresiones de violencia contra las mujeres y sus efectos en su participación política. Este evento se transmite completamente en vivo desde las instalaciones de la Junta Local Ejecutiva del INE en el estado de Coahuila. Agradecemos a las personas que se encuentran directamente en la plataforma de Webex y a quienes nos siguen en la transmisión en vivo a través de la página de Facebook del INE Coahuila. Les informamos que para establecer comunicación en este evento pueden utilizar el chat de la sala Webex, así como desde el chat de la transmisión de Facebook para que nos hagan llegar sus preguntas. Queremos comentar para quienes se encuentran en la sala Webex que se habilitará en el mismo sitio una encuesta y para quienes nos siguen en la página de Facebook se habilitará al final de la transmisión de la misma que les invitamos a contestar con la finalidad de retroalimentar la producción de nuestros eventos y mejorar la calidad en atención a sus comentarios. Para dar inicio, le damos la más cordial bienvenida a nuestras invitadas, quienes estarán compartiendo sus opiniones sobre este importante tema en este webinar, y por supuesto al licenciado Francisco Espejo, quien será el encargado de moderar este evento, por lo que le cedemos el uso de la voz. Adelante, Francisco. Muchísimas gracias, licenciada Itzel. Bienvenidas todas y todos, quienes nos escuchan y quienes nos miran en la página de Face. Bienvenidas también a nuestras honorables participantes. Quiero iniciar con una semblanza muy breve de nuestras invitadas el día de hoy. Tenemos a la maestra Carla Verónica Félix Neira, quien es magistrada del Tribunal Electoral de Coahuila y es maestra en Justicia y Derecho, así como en Derecho Electoral, especialista en Justicia Electoral, máster en Derechos Fundamentales y licenciada en Derecho. Durante su carrera ha ocupado diversos cargos en el ámbito jurisdiccional, actividades que ha combinado con la docencia. Además, participa en diversas asociaciones civiles impulsoras de los derechos de las mujeres, de la igualdad y de la inclusión. Ha publicado diversos artículos en revistas especializadas y capítulos de obras colectivas. Bienvenida, maestra Carla Verónica. También tenemos como invitada a la maestra Nadia Libertad Salas Carrillo, quien es egresada de la Universidad Autónoma de Coahuila y es licenciada en Derecho y ha participado activamente en el área de Derechos Humanos en distintos cursos, diplomados y talleres, tanto nacionales como internacionales. Fue ponente también en el segundo conversatorio en el Congreso Internacional de Organismos Defensores de Derechos Universitarios, celebrado en El Salvador, y fue panelista en el primer foro estatal por la igualdad y la no discriminación hacia los derechos de las mujeres universitarias. Fue ponente en el Congreso Internacional Hostigamiento Sexual en Sitios Universitarios, Realidad Actual y Panorama Internacional, organizado por la Universidad Nacional de Ingeniería y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú, entre otros eventos. En su trayectoria profesional, inició como colaboradora en el Departamento Jurídico Laboral de la Oficialía Mayor y fue secretaria técnica de la Secretaría General Defensora Adjunta en la Defensoría de Derechos Humanos y actualmente es titular del Tribunal Universitario para la Atención de los Casos de Violencia de Género de la Universidad Autónoma de Coahuila. Bienvenida, maestra Nadia Libertad Salas Carrillo. En el orden siguiente tenemos a la maestra en Derechos Humanos, Patricia Esther Lleverino Mayola, quien también cursó la licenciatura en Derecho en la Facultad de Jurisprudencia y cuenta con especialidad en Gobierno Abierto y Rendición de Cuentas. Es maestra en Derechos Humanos por la Facultad de Jurisprudencia también y cursó la especialidad en Justicia Constitucional, Interpretación y Tutela de los Derechos Fundamentales por la Universidad Castilla de la Mancha en Toledo, España. Ha realizado diversos cursos y diplomados en temas sobre democracia, género e inclusión social y ha sido partícipe en diversas publicaciones como Juzgar con Perspectiva de Género, sentencias relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
Corte Interamericana de Derechos Humanos y Tribunal Europeo de Derechos Humanos, entre otros. En su experiencia laboral, destaca su trabajo como abogada litigante en la Fundación Luz y Esperanza AC, en el Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza. Se desempeñó como asesora jurídica y legislativa. Actualmente es la directora general para promover la igualdad y prevenir la discriminación del Estado de Coahuila de Zaragoza. Bienvenida también, maestra Patricia Esther Lleverino Mayola. Después de esta semblanza, como todas y todos conocen, el tema el día de hoy es expresiones de la violencia contra las mujeres. Yo considero que es innecesario que yo haga una introducción en torno a la violencia en general y en torno de manera particular a la violencia contra las mujeres. Me gustaría iniciar con una primera participación dándole la palabra a la maestra Carla Verónica Félix Neira, y una pregunta para todas, para nuestras participantes, para nuestras panelistas. La pregunta es, desde su experiencia, ¿podrían ustedes platicarnos sobre las diversas expresiones de violencia contra las mujeres a partir de las experiencias personales y profesionales? Le damos la palabra a la maestra Carla Verónica Félix Neira. Muchas gracias por la invitación a la Junta Local Ejecutiva del INE en Coahuila, y me siento muy honrada de compartir este espacio con mis compañeras panelistas. Pues en relación con la pregunta que nos hacen, a mí me corresponderá abordarlo desde la violencia en el ámbito político, la violencia contra las mujeres en el ámbito político. Sin embargo, yo quisiera hacer aquí un recuento de el último informe del indicador de violencia política en México, es decir, el indicador general de violencia política, no exclusivamente contra las mujeres, para darnos una idea de cuál es el panorama en el que estamos viviendo este proceso electoral. El último reporte hasta marzo del 2021, que abarca de septiembre a marzo, indica que en México se registró un total de 238 agresiones contra personas políticas, con un saldo de 218 víctimas de diversos delitos, de los cuales 166 eran hombres y 52 mujeres. De estas 218 víctimas, 61 fueron asesinadas hasta esa fecha, hasta el último día del mes de marzo, y de estas, 18 de ellas aspiraban a un cargo de elección popular. Esto nos da una idea más o menos de el entorno de violencia en el que se vive en los procesos electorales recientes. También cabe señalar que de las personas que fueron asesinadas hasta esta fecha, la mayor parte correspondían a los estados de Veracruz, Guerrero, Quintana Roo, Guanajuato, Chihuahua, Chiapas, Jalisco y Oaxaca. Sin embargo, este panorama, que ya de por sí pues no es muy alentador, se vuelve pues mucho más grave cuando se trata de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Y esto es porque pues efectivamente la incursión de las mujeres en política ha tenido que ver con una serie de cambios legislativos que han permitido esta mayor participación, pero digamos que no ha sido gratuita ni voluntaria. Hasta el 2020 en el mundo, solamente 11 jefas de Estado y 10 jefas de gobierno eran mujeres. Hasta 2018, en algunos parlamentos, incluido el Congreso mexicano, se alcanzó la paridad. Pero si nos vamos a los gobiernos locales y a las alcaldías o municipios, pues el número baja drásticamente. Y esto se debe a diferentes barreras que enfrentan las mujeres cuando participan en política. La primera de ellas, pues, es la resistencia, debido a que al ser esta inclusión, ya sea a través de cuotas o del principio de paridad, una obligación impuesta a los partidos políticos por la vía legislativa, pues evidentemente tiene resistencias porque se interpreta como una pérdida de derechos que les pertenecían,
a los hombres, cuando en realidad pues era un privilegio. Y en esta resistencia, bueno, pues se dan diversas actitudes pues para desincentivar esta participación. Otra de las barreras que enfrentan las mujeres es los ingresos, porque es conocido de los informes que dan las instancias internacionales que pues las mujeres son uno de los sectores más pobres en las sociedades pobres. Las tareas de cuidado y la doble o triple carga laboral son otra de las barreras que enfrentamos las mujeres. También la interseccionalidad, es decir, las barreras aumentan cuando una mujer, además de ser mujer, pues tiene otras características que convergen en su persona, como por ejemplo el ser joven o adulta mayor, mujer con discapacidad, indígena, ¿no? Evidentemente se van ampliando las brechas de desigualdad que las que tendría, por ejemplo, una mujer urbana, heterosexual, blanca, ¿no? Por otro lado, pues los estereotipos culturales que pues hemos venido teniendo durante toda la historia y por supuesto estas expresiones de violencia política contra las mujeres. Tratándose del ámbito político y del ámbito electoral, bueno, en el ámbito político se da la violencia en dos espacios. Uno, cuando se trata de los procesos electorales respecto de las mujeres que participan en política, que incursionan en política. Y por otro lado, el que se da contra aquellas personas que acceden a un cargo público y pretenden ejercerlo y que han accedido a él por la vía de la elección. En las contiendas o en los procesos electorales, los diferentes momentos en que podemos advertir estas expresiones de violencia política es al momento de hacer las estrategias políticas de los partidos, ya sea en la elaboración de listas o en los procesos internos, o bien el segundo momento en el proceso de la inscripción y registro de candidaturas, que es cuando muchas veces se dan estas situaciones para que las mujeres no sean registradas, o bien en el desarrollo de la campaña electoral. ¿Cuáles son las principales expresiones de estos tipos de violencia para responder de manera concreta a la pregunta? Pues es primero que sean asignadas en sus circunscripciones, distritos o municipios perdedores, que no se les dé dinero o financiamiento para su campaña, el trato diferenciado hacia las candidatas en relación con los candidatos respecto a la manifestación de sus habilidades políticas o a la forma en que se hacen las negociaciones al interior de los partidos, la asignación, en el caso de mujeres funcionarias, la asignación de comisiones o de tareas que son consideradas de poca importancia o que conllevan poco presupuesto para su elaboración. También un desbalance o desigualdad en la exigibilidad de la rendición de cuentas en relación con las mujeres respecto de los hombres. Por supuesto, la intimidación, las amenazas, las agresiones e incluso la violencia sexual y el asesinato, como ya lo hemos visto y lamentablemente tuvimos un caso muy reciente del estado de Guanajuato. Por supuesto, los informes de la Comisión Permanente de Partidos Políticos de América Latina, en los estudios que ha realizado recientemente, da cuenta de que los principales institutos que incurren en acoso o en violencia política, pues son los propios partidos políticos. Creo que ahí está la principal tarea. Y para no robar tiempo de mis compañeras, concluiré diciendo que todas estas expresiones de violencia no solamente se dan, digamos, en el mundo real, sino que también, y dada el uso de las redes sociales y el ciberespacio como medio de comunicación preponderante en los últimos años, pues también en el ciberespacio se da este tipo de violencia. Y un dato nada más de manera ejemplificativa es que el 90% de las mujeres militantes ha manifestado que ha sufrido violencia en algún momento de su trayectoria política. El 65% de estas mujeres refieren haber sufrido insultos en redes sociales y el 88% ha referido haber sido víctima de bromas
ridiculizando su desempeño en las tareas políticas. Las principales expresiones en el ciberespacio o en las redes sociales son las expresiones discriminatorias, las campañas de desprestigio, el acoso y las amenazas. Hasta ahí dejaría yo esta primera intervención para no robar tiempo a mis compañeras, y agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias, maestra Carla. Le cedemos la palabra a la maestra Patricia Lleverino para que nos comparta su opinión al respecto. Maestra, la escuchamos. Sí, buenas tardes. Bueno, es un honor en esta tarde estar aquí con compañeras a quien admiro y respeto y aprecio mucho. Muchísimas gracias por la invitación. Y pues bueno, quiero iniciar esta intervención platicándoles un poquito qué es la violencia, ¿no? O sea, yo sé que a lo mejor en estos espacios informativos, para quienes nos están escuchando en redes sociales, es reiterativo, pero es importante ponerlo en contexto. La violencia es un acto de abuso de poder para someter, controlar y dominar a una persona. Este acto de abuso de poder tiene como consecuencia un daño físico, un daño emocional, un daño sexual, un daño patrimonial, un daño económico. Tal vez en ocasiones hayamos escuchado estas circunstancias o estas afirmaciones que lo marca la ley, los ordenamientos legales aplicables, en este caso la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y en tal sentido, me es importante compartirles esta información porque a partir de esto, quiero concatenarlo con la expresión de la discriminación, ¿no? En los espacios, las mujeres, no solamente se vive violencia física, que como ya lo mencioné, puede ser cualquier acto que esté en mi cuerpo, en mi espacio físico, en el caso de la emocional, que tiene que ver con las afectaciones, desde el punto de vista psicológico, el menoscabo que se realice de una persona en el daño emocional, en el punto patrimonial y sexual. Pues la diferencia en el patrimonial tiene que ver con el control que yo tengo sobre la persona con sus cosas, y en el económico el control que yo tengo de la persona respecto del dinero, ¿verdad? La violencia puede suceder en diversos espacios. Estos espacios pueden ser el espacio escolar, el espacio doméstico, el espacio laboral. Déjenme poner la cámara porque tengo un poquito de pendiente con el tema de la imagen, se me está yendo. Ok, el espacio doméstico, el espacio laboral, como les había comentado, y a partir de este momento manifestamos que la violencia pues puede ser cometida por cualquier persona y en contra de cualquier persona. Sin duda alguna, las mujeres, pues históricamente hemos sido menoscabadas en el tema de los derechos humanos. Quiero hacer mención que hay un punto importante de partida que lo es la reforma de 2011 en materia de derechos humanos. Esta reforma de 2011 en materia de derechos humanos tiene como consecuencia esta visión internacional, esta participación de los tratados internacionales al nivel de la Constitución. Y aquí me gustaría hablar de dos instrumentos importantes. Estos instrumentos importantes son la Convención de Belém do Pará y la CEDAW. La Convención de Belém do Pará fue ratificada por el Estado mexicano y en 1995 y entró en vigor en 1998, y la CEDAW en 1980 fue ratificada y entró en vigor en 1981, para diciembre de 1981.
Es importante en cuanto a la Convención de Belém do Pará, que es la Convención Interamericana para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que en su artículo 6 nos dice que el derecho a la mujer, las mujeres tienen derecho a vivir una vida libre de violencia, de tal forma que la violencia incluye, entre otros, el derecho a la mujer a ser protegida de toda clase de discriminación. Y entonces aquí es donde hablamos ya de por qué es importante contextualizar la discriminación, ¿no? Entonces, ¿qué es discriminación? La discriminación es todo acto o hecho o conducta que está que tiene por objeto la restricción de un derecho y que está basada en alguna de las condiciones que marca el primero constitucional. En el caso de las mujeres, hablamos precisamente en la restricción de los derechos por el hecho de ser mujer. Es en cualquiera de las esferas política, económica, social, cultural, civil o cualquiera de las otras esferas. Esto lo marca la CEDAW en el artículo 3. Entonces, cuando nosotras hablamos de estos tratados internacionales y de cómo es que las autoridades tenemos la obligatoriedad de aplicarlos, no solamente a nivel de respeto de los derechos humanos, sino realizar todas aquellas medidas encaminadas a erradicar y sancionar las conductas discriminatorias. Primero es importante tener conocimiento de qué son las cosas para que a partir de ahí tengamos como esta visión diferente de qué son las actividades cuáles son las actividades que tenemos que realizar y cuáles son las expresiones, por ejemplo, en el caso de la discriminación y la violencia política, cuáles serían las expresiones de discriminación. Según la ley para promover la igualdad y prevenir la discriminación hacia la mujer se expresa particularmente en todas aquellas prácticas violentas de trato desigual prevalentes en todas las culturas. Se ejerce en el ámbito doméstico y laboral y están provocadas por patrones de una cultura patriarcal que se manifiesta en todo tipo de opresión, desde ser violentada sexualmente hasta la conculcación de sus derechos, tales como la transgresión de los deseos, las motivaciones y la libertad, la omisión, las ofensas, la discriminación, descalificación y el uso no permitido de su cuerpo e intromisión de la sexualidad. Es para mí muy importante compartirles pues estos conceptos que manejan estos tratados internacionales, no solamente por el punto de vista de la legalidad, sino porque a partir de ello podemos entender que una expresión de violencia no solamente radica en este acto o ejercicio de poder, sino también se puede convertir en la limitación de un derecho y también puede considerarse como discriminación en el caso de lo que marca los ordenamientos de Coahuila y los ordenamientos a nivel internacional, ¿no? Por mi parte, en este espacio sería toda la participación. Muchísimas gracias, maestra Yeverino. Le cedemos la palabra a la maestra Nadia Salas. Bienvenida, maestra. Parece que he tenido algunos problemitas, ¿verdad?, con la conexión. Sí, bienvenida, bienvenida. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, desafortunadamente, pues esto pasa, pero bueno, creo que ya estoy aquí. No voy a tocar nada para que no gracias, tuve la oportunidad de escuchar a mis compañeras y amigas en partes, pero siempre ha sido un placer para mí escuchar sus puntos de vista. Respecto a lo que preguntas, pues mira, un saludo a todas y todos quienes nos acompañan. Yo trabajo, como bien lo mencionaron, en el ámbito universitario. Apelo mucho a que la solución a todos nuestros conflictos es precisamente la educación. Siempre yo prefiero utilizar, me dicen,
bueno, es que tú eres feminista, es que no hablemos de términos ni empecemos a estereotipar, incluso corrientes ideológicas. Yo prefiero siempre utilizar el término género. Sí, durante décadas la palabra género se fue abriendo paso para hacer un análisis científico, jurídico, político de las condiciones sociales que produce lo patriarcal y su impacto. Así, incluso nuestro más alto tribunal, la Suprema Corte, nos ha obligado a actuar con perspectiva o enfoque de género. Yo sé que este evento en esta ocasión se refiere a visibilizar las expresiones de violencia hacia la mujer, pero debemos ampliar nuestra perspectiva y ser siempre más incluyentes en cada acción que tienda a erradicar cualquier tipo de violencia hacia cualquier persona. Entonces, particularmente la violencia política por razón de género transgrede, eso no está en tela de duda, atenta contra los derechos de las personas, menoscaba sus derechos político-electorales. Es importante señalar que este no es un problema de las mujeres, esta es una situación, es un problema social, estructural. Por ello necesitamos espacios de análisis como este, de investigación, de estudio, programas de sensibilización. Y yo en una ocasión escuché a la doctora Marcela Lagarde y comparto con ella el hecho de que estamos en un proceso de auge. Tenemos que aprovechar esta circunstancia en el que nuestras manifestaciones y convocatorias han sido referentes. La creación de cursos, seminarios, programas, están presentes en la política universitaria, incluso que es en el ámbito en donde yo principalmente me desenvuelvo. Eso demuestra los avances que como sociedad civil hemos tenido, definitivamente. Nosotros hemos incidido en procesos culturales y educativos. En la universidad, a través de la educación, nosotros tenemos 3 estrategias para el combate a este tipo de actos violentos. Y la primera de ellas, a veces me la critican porque, y precisamente es el tema de este panel. La primera de ellas es visibilizar. No sabemos qué es la violencia, no sabemos que estamos inmersos en un círculo violento, no lo sabemos. Entonces, normalizamos conductas, es un término muy trillado, pero no claro, nos cuesta brincar esa línea tan delgada que nos permite visibilizar. Otro de las estrategias para el combate es la prevención y claro que la atención también a través de nuestros protocolos de actuación. La palabra violencia está tan presente en nuestra sociedad que se ha convertido parte de nuestra vida cotidiana. Y esa actitud de aparente normalidad ha pensado que la violencia no haya sido tan explorada hace algunos años. Ahorita, por eso, como les dije, pues estamos en este auge de investigación. Es una violación flagrante de los derechos humanos y un problema mayor en esa relación de poder dispar entre géneros. Conceptos como la extinción, la dominación, tenemos que actuar en una perspectiva de inclusión. Sí, posee distintas, enfocado violencia de género, posee distintas ventajas, como la de hacer notar las causas estructurales de la violencia. Sí, sí me están escuchando, ¿verdad? Bien, ya acá. Bien. ¿Me están escuchando? Hola. Hola. ¿Me escuchan? Parece, maestra, que tenemos ahí algunos problemitas, maestra Nadia, tenemos algunos problemitas para escucharla bien.
Se pierde su audio. Maestra Nadia. Maestra Nadia, no, ¿verdad? En lo que se repone el audio de la maestra Nadia, es lamentable esta situación porque lo que han estado diciendo ha sido verdaderamente interesante. ¿Les parece que en lo que recuperamos el audio, pasemos una pregunta a ver si que nos contesten las panelistas? Hay una pregunta de los participantes en el sentido de que si conocen de algunas expresiones de violencia de las cuales se ha hecho mención, que han sido denunciadas, conocen denuncias sobre tipos de violencia, a lo mejor tal vez qué tipo de violencia es el que más se ha denunciado o qué es lo que ustedes pueden decirnos al respecto. Quien quiera tomar la palabra. Sí, sí, bueno, recientemente se han recibido, digamos, mucho más denuncias que en años anteriores en relación con la violencia política, y creo que las principales causas que hemos visto en los últimos juicios o en los últimos incluso procedimientos sancionadores, pues han sido el ocultamiento de información a las candidatas para evitar que ellas puedan participar de manera plena en los procesos internos de sus partidos, la falta de financiamiento a sus campañas, es decir, los partidos les abren la puerta a las mujeres porque saben que tienen la obligación de postularlas, pero no les dan las herramientas para poder llevar a buen término esa contienda, ¿no? Es decir, no les dan dinero para sus campañas, en algunos casos les limitan el acceso a ciertos otros apoyos que en cambio los candidatos varones sí pueden tener. Y pues desgraciadamente también se han dado los casos de aquellas a las que se les obliga a renunciar o que incluso son amenazadas o incluso violentadas de manera física para impedirles que ejerzan sus derechos. Entonces, bueno, pues son algunas de las situaciones. Creo que la mayor parte de los hechos denunciados en los recientes procesos ha sido a través de amenazas, intimidaciones y mucho de estas expresiones de violencia a través de las redes sociales. Muchas gracias, maestra. Maestra Yeverino, una breve opinión al respecto. Sí, licenciado Francisco, sí, la verdad es que sí quiero intervenir en este punto y es importante que estos espacios estén aperturados porque así la ciudadanía tiene conocimiento de no solamente de los conceptos, sino de cuáles son los alcances, cuándo sí se acredita un tema de discriminación, cuándo se convierte en una situación de violencia y que sepan que se puede denunciar, ¿no? Generar esta cultura de la denuncia, que las mujeres no estamos solas, que construimos redes y a partir de estas redes ir hablando y manifestando visiblemente estas expresiones que sin duda alguna vulneran la situación de igualdad y que van generando pues brechas importantes y que romper el silencio es prioridad en estos espacios para no solamente que esas conductas se atiendan, sino que se sancionen de forma adecuada. Muchísimas gracias, maestra. Parece que ya está mejor el audio de la maestra Nadia, porque además el tema se quedó en algo muy interesante, la visibilización, un poquito ligado a lo que están ustedes comentando, y la normalización o sí, de verdad, la normalización. Maestra Nadia, por favor. La escuchamos. Gracias. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. No voy a prender la cámara ahorita. Ya terminando intento prenderla para que no nos vuelva a suceder.
efectivamente podemos hacer reformas a las leyes electorales en materia de participación, exigiendo las llamadas cuotas de género, exigiendo jurídicamente la paridad. Aplaudo esas acciones, no vayan a pensar que estoy en contra o que estoy criticando, no, aplaudo esas acciones, porque es un gran proyecto de una sociedad democrática como la que decimos que somos, pero aún tenemos muy arraigados los patrones culturales que sirven como mecanismos para mantener el papel dominante del varón en este tema que nos ocupa. Aplaudo también las acciones de nuestras autoridades electorales al constituir la violencia de género como un delito electoral. Aquí hay una gran interrogante que yo dejo sobre la mesa. La mayor interrogante para mí es si las autoridades competentes para conocer garantizan la perspectiva de género en sus resoluciones. Ese es otro problema al que nos estamos enfrentando, pero esa es otra historia distinta. No quiero tenemos que hacer un análisis profundo, no es una crítica únicamente, sino es un llamado a todas las instituciones, a todas las comunidades a trabajar con sinergia, juntos, juntas, universidades, cualquier institución que intervenga en la vida política de las personas. Sí, también es evidente que, y lo alcancé a escuchar un poquito de las exponentes, también es evidente que en nuestro país, en nuestro continente y en el mundo entero, la proporción de mujeres que ostentan cargos públicos es notoriamente menor que la de los hombres. Entonces, lo anterior en virtud de que el patriarcado sale de casa y se extiende a la vida política. Es todo un sistema que visibiliza que el dominio y la extensión del control sobre las mujeres son enormes y que la coerción es una constante de nuestro sistema jurídico, político y de nuestra sociedad. ¿Sí? Las cuotas de género, la paridad, lo he mencionado, no nos están garantizando el acceso de las mujeres. No digo que no están bien, claro que son acciones positivas que debemos aplaudir definitivamente, pero tenemos que seguir trabajando en esa parte, ¿sí? De las secretarías estatales, un 6% son encabezadas por mujeres, y tenemos así, podemos dar números que creo que ya estuvieron señalando aquí, y definitivamente visibilizar esas cuestiones también. ¿Qué llevamos? Porque llevamos un largo camino recorrido, pero ¿qué nos falta también? Aplaudo mucho también las acciones positivas que hace nuestro Tribunal Electoral, como acordarlo, que los partidos políticos tienen la obligación de postular a 7 mujeres, si no me equivoco, a gobernaturas en las elecciones. Las fórmulas de mayoría relativa, si van a registrar una lista impar, tiene que ser de mujeres la mayoría. Todas estas acciones de aplaudirse, ¿sí? Pero ahora no bajemos la guardia. ¿Qué nos falta? ¿En qué seguimos? ¿En qué debemos seguir trabajando? Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Nadia. Qué bueno que recuperamos ahora sí que directamente su voz. Y en ese sentido, de verdad, la voz de ustedes. Ustedes han comentado, han dado datos muy importantes, han dado la maestra Carla, decía sobre números y regiones, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, las agresiones, las maneras en que se expresan también las agresiones y la violencia contra las mujeres, los conceptos que presenta la maestra Lleverino, que me parece personalmente que vale la pena volver a considerar el tema del abuso de poder, la discriminación, lo que significa el abuso de poder en términos de sometimiento, de control, la discriminación como restricción de derechos de las mujeres y derechos de distintos tipos que ustedes mencionaron, me parece muy importante, nuevamente la idea de visibilizar y de seguir haciendo lo posible por visibilizar esta circunstancia, y yo diría de visibilizarlo todo, de hacerlo visible. La siguiente pregunta
está más enfocada a los efectos que tienen todas estas maneras de violentar la participación de las mujeres en la política. ¿Cuáles consideran ustedes que son los efectos que todas estas formas de violencia tienen en la participación de las mujeres en la vida política? Si quieren, ahora empezamos con la maestra Patricia Geverino. Ok. Hablando de participación activa de las mujeres en la actividad, en el día a día, en la participación hacemos política. No solamente desde los espacios de toma de decisiones, sino desde cada espacio de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida cotidiana. Cuando una mujer se encuentra afectada por un sistema patriarcal, opresor, con el que hemos sido construidas, y no solamente hemos sido construidas, sino que así, en algunos casos, hemos construido a nuestras hijas e hijos y en algunas otras generaciones futuras desde la naturalización, como bien lo decía mi compañera Nadia, de la desigualdad, la injusticia y la jerarquización, es que esta afectación se convierte en una constante, no solamente para que las mujeres rompamos estos vicios del sistema, de forma en que se coloquen espacios de apertura de información tendiente a romper estas brechas de desigualdad, más allá de las ocupaciones de los espacios públicos y alcanzar estos espacios privados. ¿Y a qué me refiero con esto, licenciado Francisco? Hoy por hoy las mujeres sí ocupamos espacios públicos. Estamos de alguna u otra manera con la lucha que mencionaba la magistrada Carla, porque no ha sido como fácil ocuparlos. Ya ha sido desde una constante participación activa, desde una pugna siempre en el tema del reconocimiento del derecho. Pero los hombres y la parte de la naturalización y la parte del sistema patriarcal no ha ocupado la parte, de alguna u otra manera, por llamarlo como un ejemplo, en los espacios privados, ¿no? Las mujeres nos hemos triplicado en la tarea. Con esta pandemia ha sido tan compleja la circunstancia que se ha tenido en cuanto a que estemos en casa, no solamente con nuestra actividad laboral, sino también la actividad que se realiza en la labor doméstica y las tareas del cuidado de los hijos y de las hijas. Sí, estas actividades que fuera del contexto de la vida política, son afectaciones que nos tienen en el día a día, ¿no? Esta naturalización constante que se tiene de este sistema, pues ha contribuido a esta brecha de desigualdad. Y cuando tú lo manifiestas en un contexto, por ejemplo, tienes un espacio de capacitación y tú lo manifiestas en un contexto, pues sin duda estas circunstancias a veces son ocupadas por las mismas personas para gestionar de alguna u otra manera el tema de la desigualdad. Miren, yo quiero compartirles que entender el fenómeno de la discriminación contra determinados grupos, como en el tema de las mujeres, tenemos esta parte de los estigmas y de los prejuicios sociales que son negativos, y que en el marco de las relaciones de dominio y de subordinación entre los grupos es que tenemos que entender a la discriminación como este proceso histórico para la construcción del estigma y del prejuicio, ¿no? Como una interrogante que se expresa en una práctica cultural alimentada por una tradición que nos ha orillado a las mujeres a realizar determinadas actividades. Al afectarnos nuestra participación, como bien lo decía minutos antes, cuando hablamos de
de la participación de las mujeres cuando hablamos de estos espacios, de cómo se puede llevar a cabo el tiempo, de cómo se ven afectados nuestros derechos. Sin duda alguna, este sistema patriarcal contribuye a esta brecha de desigualdad, ¿no? A incrementar esta brecha de desigualdad. ¿Por qué es importante mencionarlo? Porque a partir de ello continuamos con estas cosas que hemos aprendido al día a día, y entonces al tenerlas como tan aprendidas, tan arraigadas, difícilmente podemos romper estas conductas y nos encontramos ante la limitación de la participación de forma más positiva. Entonces, encontramos, por ejemplo, que tenemos en México que entre el 24 y 44.9 de las mujeres piden permiso a la pareja o a algún familiar, esos son datos de la ENADIS, para hacer gastos cotidianos, por ejemplo, para visitar a familias o amistades o salir de día o de noche. Imagínense, esta cifra crece significativamente cuando se trata de mujeres indígenas. Hasta el 48.7% de las mujeres piden permiso a la pareja para salir de su casa. La situación se agrava cuando se trata de salidas nocturnas, ya que el 35% de las mujeres mexicanas de entre 30 y 59 años piden permiso para salir de noche, y en el caso de las mujeres indígenas, este porcentaje llega al 56%. Entonces, hablamos de que la vida cotidiana y sobre todo en la vida privada de las mujeres padecen normas sociales violentadas y perpetradoras de la discriminación estructural que se vive en el país, porque no solamente se hace desde la violencia física, sino desde la emocional, como ya habíamos comentado, y llega pues a latitudes inimaginables. La verdad, los datos dan, a veces con compartir estos datos es, como Nadia lo decía, invitarnos a una reflexión, porque hay ocasiones en que aumenta esta violencia, se convierte en una violencia que puede ser feminicida, y entonces es importante trabajar desde la prevención hablando de conceptos que nos inviten no solamente a conocer qué son las cosas, cuando estamos actuando con la violencia, no solamente cuando estamos actuando en discriminación, sino a partir de ahí educarnos en un plano de igualdad, para que nuestra participación, o que esta igualdad que está inscrita, que está sustentada por el artículo 4 constitucional, se vuelva no solamente formal, sino sustantiva, y podamos ejercitar nuestros derechos de manera oportuna, clara y específica. Con esto termino mi intervención en este espacio. Muchas gracias, maestra Patricia Lleverino. Llevó la idea de la participación política hasta el ámbito más pequeño de la polis. Escuchamos y a mí me encanta lo que acaba de decir, escuchamos a la maestra Nadia para tener su opinión. Muchas gracias. Ahorita Patti habló de dos cuestiones muy, muy interesantes y reales, y reales, no irreales, y reales. Los estigmas, y yo agregaría también los estereotipos, los roles de género, eso, ¿qué efecto llega a causar en la participación de la vida política, incluso en la vida cotidiana? Dio cifras alarmantes también, y los vuelvo a invitar a generar conciencia a partir de estos análisis. Yo siempre les digo, cuando yo doy pláticas, normalmente las doy dentro de la universidad, o con más frecuencia es dentro de la universidad. Entonces, yo le digo a la comunidad estudiantil, hagan viral esta información, así como hacen viral un meme, así como hacen viral, hay que hacerla viral también, esta información del respeto, de la tolerancia, de qué es la violencia, de qué efectos tiene. Entonces, son cifras alarmantes las que presentó Patti, son reales.
Entonces tenemos que detenernos y pensar, eso sucede en mi entorno. Otro de los aspectos que nosotros tratamos de desarrollar mucho y como sociedad debemos tener una empatía, ¿sí? Saber que si aquí en mi entorno no sucede, nos acercamos a través de las noticias probablemente, existen las conductas de discriminación y dañan y lastiman, pero no personifiquemos, ¿sí? No dañan y lastiman solamente a la mujer, sino daña y lastima nuestro tejido social, y el tejido social somos todos. Entonces, definitivamente, estos efectos tiene su consecuencia en el aspecto familiar, económico, social, cultural. Entonces, se produce como una conexión con el derecho y el principio de igualdad, tanto en lo que corresponde a una regla social como un proyecto de las sociedades democráticas. La utilización de este concepto de violencia de género permite comprender la violencia como un elemento útil en la perpetuación de estos estereotipos sexuales. Entonces, tenemos que, insisto, visibilizar y sobre todo concientizar sobre la magnitud de los efectos que estos patrones culturales impactan en nuestra vida como sociedad. No pensemos, no, a mí no me pasa, yo estoy bien, al cabo yo nunca voy a participar, no, a mí la política no me gusta. Seamos una sociedad empática y entonces pensemos como colectividad, como sociedad. Dejemos y qué vamos a atender. ¿Ok? ¿Y de qué sirve saber que lo tienes si no vas a hacer nada para erradicarlo? Entonces, esas tres estrategias, grabémoslas en nuestra mente, no únicamente para un aspecto personal, como les digo, para implementar en mi sociedad, para difundir en mi entorno, en mi hogar. Pues podemos empezar por nuestro hogar. A mí me encanta que esta tarea es difícil para nuestras generaciones, pero a mí me encanta que mis niñas, hola chicos y chicas, entonces yo nunca le dije, tal vez me escuchó, no lo sé, pero ellos hacen esa diferencia para lograr una igualdad. Parece como algo absurdo. Entonces, pues sigamos con esta tarea de visibilizar, prevenir y atender, y ojalá que más adelante, que yo estoy segura que así va a ser, más adelante la estrategia de la atención disminuya. ¿Por qué? Porque la de la prevención funcionó, porque la de la visibilización hizo su papel y entonces nos concientizó. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Nadia. Magistrada Carla Félix, su opinión y de manera muy especial los efectos que usted ha visto sobre la participación política de las mujeres. Por supuesto, también en términos de lo que comentan las otras panelistas, que me parece a mí muy interesante. Adelante, magistrada. Sí, muchas gracias, Francisco. Sí, escuché con atención a mis compañeras y coincido con lo que han comentado. Por supuesto, lo personal es político. Toda esta violencia normalizada en el ámbito privado se traslada al ámbito público. Y también coincido que dado que es así, y que este es un problema estructural de la sociedad, es decir, en efecto no es un problema de las mujeres, es un problema social y como tal hay que atenderlo. Me parece muy importante también destacar que desde mi perspectiva, mientras no ataquemos el problema desde la base, desde la educación, mientras sigamos pensando que es normal que una chica vaya por la calle y puedan gritarle cantidad de cosas solamente porque es mujer, o pensemos que es normal que una persona sea golpeada porque se lo merecía, o que una persona sea asesinada porque lo provocó. Mientras eso no cambie,
pues difícilmente vamos a poder cambiar estas cosas en otros espacios, como en el ámbito público o en el ámbito político. Y partiendo de esto, también coincido con lo que comentaba Nadia, en el sentido de que en efecto ha habido avances legislativos que son muy importantes y que hay que celebrar, pero que, sin embargo, no han dado, se ha demostrado que estos avances legislativos, si bien decisiones y en espacios de participación política, lo cierto es que esto no se ha traducido de manera automática en una igualdad sustantiva, es decir, las mujeres llegan a los congresos, a los gobiernos, a los espacios de representación, a los cabildos, pero no están ejerciendo sus cargos ni en las mismas condiciones, ni con la misma libertad, ni con las mismas herramientas que sus pares. ¿Por qué? Porque hay todo este tipo de prejuicios, estereotipos, barreras estructurales y además estos roles que se han asignado a las mujeres, pues que les hacen, digamos, de alguna manera más difícil poder ejercer plenamente estos derechos de participación. Y es importante mencionarlo porque además las mujeres somos la mitad de la población, somos las que más votamos, somos las que más participamos en política en términos de militancia y afiliación de partidos políticos, pero no somos las que más decidimos. Entonces, ahí es donde está el cuello de botella y me parece que en efecto es un problema que viene desde la base y que hay que atacar desde la educación. Me parece también muy interesante lo que comentaba Nadia en cuanto a las estrategias universitarias para atender el problema de la violencia, porque justamente derivada de estos análisis que dan cuenta de la falta de igualdad sustantiva, a través de un programa de red de candidatas, nosotros observamos justamente que hay una problemática y es que aunque hay mujeres que se sienten violentadas, estas mujeres, digamos, en el ámbito político, en el interior de sus partidos o de sus organizaciones o incluso de las instituciones donde laboran, estas no denuncian y esto se puede deber a diferentes razones. Una es que pues no conozcan sus derechos. Y para esto es este tema de la difusión, la información, la visibilización. Sin embargo, también hay aquellas que conociendo sus derechos no conocen cuál es la forma de hacerlos valer o la forma de defenderse. Entonces, me parece que aquí también es muy importante la labor informativa que hacemos en foros como este y a través de las instituciones para informarle a todas las personas, y coincido en que el tema de la inclusión y de la no discriminación no está limitado únicamente a las mujeres, cómo pueden hacer valer sus derechos, en el caso de los derechos político-electorales, pues a través de las vías electorales, penales o jurisdiccionales. Finalmente, también hay aquellas que, conociendo sus derechos, conociendo las vías para hacerlos valer, no tienen este acompañamiento o son dominadas por el temor, por el miedo o por esta sensación de que si hacen algo van a perder su carrera política. Que bueno, estos son aspectos que requieren acompañamiento, redes de soporte, y otro tipo de cuestiones que como sociedad nos toca hacer. Y yo para ir cerrando, pues señalaría que dentro de los retos que tenemos, como en efecto también lo comentó Nadia, pues uno de los principales retos que tenemos es el de tener una mayor sensibilidad desde las instituciones y poder más bien ejercer el deber que tenemos, sobre todo en las instancias jurisdiccionales de todos los ámbitos, no solo del electoral, en el ámbito familiar, penal, civil, de juzgar con perspectiva de género. Y juzgar con perspectiva de género implica tomar en cuenta siempre en todos los asuntos los elementos básicos que son determinar cuando una conducta se da por el simple hecho de ser mujer, o bien cuando esta conducta tenga un impacto diferenciado en la víctima o tenga una afectación de manera desproporcionada. Y para esto es necesario que se tomen en cuenta, digamos, tres consideraciones básicas, que es el contexto en el cual suceden los hechos,
en el caso de que exista pues las condiciones de interseccionalidad, cuando esta persona además pueda tener otra o converger en su persona otra categoría sospechosa, como por ejemplo ser integrante de una comunidad de diversidad sexual, o ser indígena, o ser una persona con discapacidad, y tener presentes todos estos estereotipos de los que han venido hablando mis compañeras, y identificar si en la situación y en el contexto estos estereotipos han jugado un papel trascendente para que una determinada situación se dé de esa manera, y con esos ojos juzgar el caso y poder resolverlo para tener incidencia desde la parte de los órganos jurisdiccionales en 3 niveles. Una, a través de la prevención, como ya se había dicho, dictando las medidas de protección, de reparación, de no repetición para proteger a las víctimas. La otra, en el ámbito del juzgamiento, como ya lo señalé, a través de juzgar con perspectiva de género. Y el tercero es fijando precedentes que nos sirvan de base como criterios para futuros asuntos que tengamos que resolver, y que nos vayan fijando una pauta del comportamiento esperado como sociedad. Yo cerraría nada más diciendo que en efecto este es un problema que no es de las mujeres, que es de la sociedad en general, y que la inclusión, la no discriminación y la igualdad nos benefician a todos. Hay estudios muy, muy interesantes de ONU Mujeres en donde se señala que la mayor inclusión y participación genera un desarrollo más integral de las sociedades, y me parece que ese debe ser, como comunidad, nuestro objetivo final. Yo hasta aquí dejaría mi participación y estaría atenta a sus preguntas. Muchas gracias, magistrada. Tenemos por aquí una pregunta, pero sí la vamos a pasar muy rápidamente. No sé si ustedes tengan conocimiento o estadísticas de víctimas por violencia política en el estado de Coahuila a este momento, y si alguna de ellas ha sido contra mujeres. ¿Alguien que tenga alguna información sobre este tema? Sí, Francisco, yo quisiera comentar que en la Asociación de Consejeras Electorales se hacen estadísticas en cada proceso electoral, y en el que se rinden informes de cada proceso, y se evidencian ahí los casos de violencia, las causas, cuántos son evidentemente contra mujeres, y esos pueden ser consultados en la página del Instituto Electoral, en la página de la Asociación Mexicana de Consejeras Electorales y en la página del INE. Me parece que el de este proceso 2021 probablemente todavía no esté finalizado, pero sin embargo estoy segura que el de 2020 ya esté publicado, y que en breve podrá publicarse el de este año. Muchísimas gracias, magistrada. Miren, yo realmente estoy muy honrado, de verdad, de que me hayan invitado. Créanme que para mí es una plática muy esperanzadora. Nada más de mencionar algunas expresiones como las que señaló la maestra Nadia de su niña diciendo: hola chicas, hola chicos, me parece aparentemente pequeñito el asunto, pero yo diría muy, muy esperanzador, especialmente cuando la maestra Nadia también celebraba las acciones positivas, sin embargo decía que todavía esto quedaba muy corto para garantizar la transición a la eliminación de formas de violencia contra la mujer. Pero creo que estas pláticas, desde mi punto de vista, son esperanzadoras, y que algunas pequeñas prácticas nos llevan a un camino de desconstrucción permanente, precisamente por lo que ustedes han comentado, la construcción de esta sociedad patriarcal, que es la que se impone permanentemente
contra la participación de las mujeres en todos los ámbitos, familiar, personal, de relación de pareja, etcétera, etcétera, de amistad inclusive. No sé si ustedes quieran ya cerrar con algunas conclusiones breves. Yo de verdad feliz de seguirlas escuchando, pero pedirles sus conclusiones de cierre. La maestra Yeverino. Bueno, a mí me gustaría, sí concluir invitándolas a realizar una reflexión desde la construcción, como bien lo comentó usted, licenciado Francisco, desde la construcción que tenemos. Recordemos que, como lo comentaron mis compañeras, el tema de la violencia viene de un aprendizaje constante, ¿no? Viene del ejercicio del poder, viene de lo que nos han enseñado a través del tiempo, de esta subordinación de las mujeres, de esta jerarquización que se ha hecho respecto de los hombres. Entonces, este primer punto que me gustaría es, en casa, quienes me están escuchando, mujeres, eduquemos en igualdad. Eduquemos en romper esta parte que hemos aprendido a través del tiempo. Si yo tengo una hija y si yo tengo un hijo, desde el detalle más pequeño de decirle, no te sientes, hijo, deja que tu hermana te sirva, o sea, ahí ya lo rompemos y que esta situación de casa, como tan sencilla de algo de comida o de calentar comida, pues también mi hijo lo puede hacer, ¿no? No necesariamente mi hija. Entonces, a partir de estas cosas tan pequeñas, a partir de la visibilización del lenguaje no sexista, como bien lo decían, el poder decir, las mujeres, aquí estamos visibles, estas cosas nos van a ayudar a ir generando que esta brecha que se ha generado entre hombres y mujeres se vaya cortando a través del tiempo. Este sería como mi punto número 1. Es la educación desde casa. El punto número 2, el tema de la sensibilización desde todos los espacios. No solamente de la sensibilización, sino también de la capacitación constante, porque eso nos va a permitir tener información oportuna y clara para romper el silencio, para poder denunciar, para saber si estoy cometiendo, primero, si soy víctima de un acto de discriminación o de violencia. Segundo, saber cómo, cuándo y dónde denunciarlo, cuál es la institución que me va a atender. Tener una atención integral dentro de las instituciones, porque no solamente es el tema formal en cuanto a la cuestión jurídica, sino el acompañamiento psicológico, la contención, la atención de esta víctima de vulneración de derechos humanos, porque al final el tema de la discriminación, el tema de las violencias, es un tema de derechos humanos. Están vulnerando la dignidad humana de las mujeres, de forma que el que tú puedas tener este respaldo, esta atención integral es fundamental. Número 3, me gustaría también concluir que no solamente es el tema de la capacitación, el tema de la sensibilización, el tema de la educación, sino también invitarlas a reflexionar, invitarlas a realizar como este ejercicio de no quedarnos en silencio, de sumarnos en igualdad, de no criticar a la otra, de sumarnos en estas nuevas prácticas de sororidad, primero reconociendo la diversidad, no reconociendo el tema de la discriminación, reconociendo a las mujeres y reconociendo a la otra, porque en la medida que yo reconozca a la otra, me voy a reconocer a mí misma, ¿no? A veces las mismas mujeres somos las que violentamos a las mujeres, entonces eso es terrible, es completamente dramático y no puede ser posible que en el siglo XXI y que como parte de como parte del sistema feminista, que es desconstructor del sistema opresor del patriarcado, no nos sumemos a construirnos a nosotras mismas en igualdad y que podamos de alguna u otra manera tener como esto en el olvido y decir, yo hablo por ti, yo me sumo por ti, yo no solamente en este trabajo, sino decir, transitamos al tema de
una sociedad incluyente, ¿no? Yo con esto me gustaría terminar y pues invitarlos e invitarlas a que continuemos trabajando desde cada uno de nuestros espacios para sociedades más inclusivas y, por supuesto, libres de discriminación. Hay una frase de Rosa Luxemburgo que está por aquí atrás y que ojalá que todos puedan y todas puedan leerla, que por ahí dice: es por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes, pero totalmente libres. Muchísimas gracias por estos espacios al Instituto Nacional Electoral, porque fortalecen la democracia y fortalecen a la ciudadanía en información y en participación activa. Muchísimas gracias, maestra Yeverino. Maestra Nadia, ¿algo para ir cerrando? Sí, muchas gracias. De hecho, le iba a pedir a mi compañera Carla que me dejara a mí seguir por aquello de que ahorita estoy con una muy buena señal, no vaya a ser que el ratito se me vaya. Entonces, muchas gracias. No quiero que nada pase. Ya para finalizar prenderé la cámara y estaré muy atenta a las preguntas, si las hubiere. Pues, conclusiones. Yo no crean que es un comercial, pero orgullosamente represento una institución educativa, la Universidad Autónoma de Coahuila, y estoy convencida que es a través de la educación que vamos a lograr erradicar este tipo de violencia. Ya lo dijo Patti, ya lo dijo Carlita también, señalaron muchos aspectos importantes. Es educando, es durante ese proceso de enseñanza-aprendizaje, con una reestructura de nuestros procesos tradicionales, es que vamos a lograr erradicar este tipo de violencia. La naturaleza del ser, de las personas, del ser humano, es competir, ganar, ser mejor, pero en la medida en que nosotros logremos educar en base a valores tan importantes como el respeto y la tolerancia, es entonces que vamos a hacer a un lado el patriarcado, que trae como bandera estos estereotipos de los que hablaba Carla, Patti, y estos estereotipos de que el hombre debe ganar más porque es sustento económico en su casa, o que las mujeres no deben ocupar cargos jerárquicamente principales porque ellas deben ocuparse primordialmente de su casa y eso las distrae. Entonces, este tipo estos estereotipos son los que vamos a lograr erradicar a través de una cultura en base al respeto y a la tolerancia. Debemos incorporar la voz de las mujeres a un nuevo sujeto histórico y político. La convivencia entre mujeres y hombres desde una perspectiva de género debe implicar una nueva estructura social en la que participemos en igualdad de condiciones. Ya lo dijeron mis compañeras también al hablar de la igualdad sustantiva. Entonces, hay que plantearnos que a mí el término feminismo yo lo he ido utilizando también en otros, de otra manera, y cambio este vocablo por igualdad de género o una igualdad en identidades sexuales. Esto es indispensable para vivir, es como el oxígeno, como la salud, porque es una propuesta de cultura alternativa, de una sociedad más justa, más respetuosa, trabajar sobre una cultura de paz, con igualdad sustantiva. Todo este paradigma es el que estamos intentando construir colectivamente. Y con este aporte, este tipo de acciones que llegan para quedarse, no es una moda, llegan para quedarse, tenemos que hacer que se fortalezcan, ¿sí? No nos desesperemos, tenemos que mirar esta propuesta con ojos del tiempo histórico y no querer cambios probablemente en este mes, en este año rápido. No nos desesperemos, el tiempo histórico es quien nos va a dar la razón en esta reestructura. Y saber que a veces lograr un pequeño derecho ha logrado décadas de lucha, lo sabemos. En algún momento la cuota de género perderá vigencia. En ese momento estaremos actuando con conciencia y respetando igualdades por convicción, no por mandato legal, no porque nos lo dice la ley,
sino vamos a convertir esta cultura en una conducta, en una práctica natural de la sociedad. Y esa conducta la tenemos que normalizar. Esa conducta en base a valores como el respeto, como la tolerancia, esa sí hay que normalizarla. Entonces, me quedo con eso y me quedo también con lo que señalaban mis compañeras, la educación desde casa, desde el aula, desde en el trabajo, en cualquier ámbito en el que nos estemos desempeñando, en un club deportivo, en donde sea, nosotros tenemos que luchar por lograr este equilibrio y lograr así la igualdad sustantiva. Definitivamente, mi entero agradecimiento a Carla, que tomé muchísimas notas de su intervención. Esto no nada más, creo que nos lleva más de lo que dejamos. Igualmente con Patti, con mi amiga Patti, mi compañera Patti también, es muy importante esta retroalimentación. De verdad que siempre nos llevamos más de lo que podemos dejar. Muchísimas gracias también al instituto por su preocupación en estos temas y me queda claro que estamos ahorita en un auge y estamos en un movimiento electoral muy importante en tiempos y bueno, pues este tipo de espacios generan también una conciencia en la ciudadanía. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestra Nadia. También para concluir, magistrada, por favor, algo que se haya quedado en el tintero. Muchas gracias, licenciado Francisco. Pues nada más agradecer al Instituto Nacional Electoral por la invitación, agradecer que se pongan a disposición de todas las personas este tipo de conversatorios y este tipo de charlas, no solamente porque son importantes para informar a la sociedad, sino porque además nos permiten hacer este trabajo de cultura cívica y de educación de la sociedad, porque como bien se ha mencionado ya por mis compañeras, pues este es un tema que tiene que ver, que tiene que partir desde una base primaria que es la educación. Yo manifestaría que pues seguiremos trabajando desde el ámbito que nos corresponde para establecer estos mecanismos de capacitación, de concientización, sensibilización, visibilización para prevenir sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres. Nosotros estamos trabajando porque apostamos por mujeres que ganen espacios y no que ganen juicios. Es decir, queremos que no sea necesario que las mujeres acudan a los tribunales para poder competir en igualdad de circunstancias, porque queremos el respeto de los derechos los derechos políticos de todas las mujeres y su participación política, pero no solamente que participen, sino que participen sin miedo, sin temor y sin violencia. Yo hasta aquí dejaría mi participación, no sin antes recalcar que este es un tema que no excluye a los varones, ese es un tema que llama a todas las personas a trabajar por una mejor sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada Carla Félix. Debo decirles que más que preguntas, tenemos muchas felicitaciones y agradecimientos por las palabras que ustedes han brindado a lo largo de este conversatorio. Y también debo decirles que pues yo estoy muy contento de haber escuchado a tres grandes mujeres y en ese sentido, de verdad, yo encantado le seguiría preguntando cosas, pero ya creo que también el tiempo está un poquito largo y de verdad les agradezco mucho a nombre de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral y también les agradecemos a todos y todos quienes nos acompañaron en la plataforma Webex a través también de la transmisión en vivo en Facebook y de verdad, ojalá que estoy muy de acuerdo con lo que dice magistrada, ojalá los espacios sean más ganados
en todos los ámbitos cotidianos y no a través de juicios. Pero eso también es tarea que nos corresponde a nosotros, a todos los hombres y a todas las mujeres. Muchísimas gracias, de verdad, muy agradecidos con sus intervenciones. Que sean ustedes felices, que les vaya muy bien. Gracias por estar aquí con nosotros. Que estén muy bien, cuídense mucho. Hasta luego. Gracias por la invitación. Gracias, compañeras. Gracias a ustedes. A ustedes, un honor como siempre. Bye. Que estén muy bien. Gracias. Igualmente, buena tarde, bye. Bye, bye.